que es Pablo. Pablo es profesor y está trabajando en expresión génica. Después de sus estudios postdoctorales, se interesó en biología molecular y realizó su doctorado en Uruguay, colaborando con la Universidad de Montevideo, y es un profesor de genómica en el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable y en la Universidad de la República. Bienvenido, Pablo. Estamos deseando escuchar tu ponencia. Hola, me llamo Pablo Smirchis. Muchas gracias a los organizadores por darnos esta oportunidad de presentar nuestro trabajo hoy. Me gustaría compartir los resultados de los análisis de la expresión de la proteína ribosómica. ¿Por qué proteínas ribosómicas? ¿Por qué esto es relevante? Históricamente, y hablo históricamente porque los estudios que se mencionan aquí han demostrado que la esquiometría no es de las proteínas específicas monosomas, no es tan simple como se podría imaginar. Entonces, si comparamos las dos imágenes, la monosómica y la polisómica son diferentes composiciones. Entonces, los resultados de otro estudio que realizó Varna sugirieron que estos diferentes ribosomas pueden estar regulando la traslación y estas composiciones tienen una función importante en la traducción en la célula. Además de esto, sabemos desde hace años ya que muchas proteínas ribosómicas tienen otras funciones adicionales en la célula. Entonces, analizando los transcriptomas, hemos podido describir qué proteínas ribosómicas son más dadas a cumplir esta función. ¿Por qué las neuronas? Por dos razones. La primera razón es prácticamente histórica y es que nuestro departamento siempre ha estado interesado en la regulación de expresión genética. El doctor José Sotelo ha estudiado la expresión génica en neuronas desde hace muchos años. Además, una razón biológica es que las neuronas están consideradas la clase más diversa de células y tiene sentido entonces que sean estudiados mediante el procesamiento de célula individual debido a su capacidad para detectar los subtipos de células. Nuestro objetivo es analizar los mARNs expresados diferencialmente para las proteínas ribosómicas en diferentes subtipos neuronales. Lo que queremos es responder a la expresión génica de las proteínas ribosómicas y cómo esto se relaciona con los subtipos génicos. Entonces, estamos realizando análisis de célula individual en el córtex de ratones. Y este estudio se publicó, fue un estudio que publicó Tashik y colaboradores
Se realizó en el Allen Institute y se estudiaron la corteza visual primaria de los ratones, el corte coronal del cerebro de los ratones y la corteza. Se utilizaron unos 400 ratones. Se obtuvieron 24.000 células que se analizaron, se sintetizaron y se llegó a 1.8 millones de lecturas mapeadas por célula y a 10.000 genes detectados por célula también. Entonces, para reanalizar estos datos, utilizamos la herramienta del lenguaje RSeurat y encontramos los recuentos que después se convirtieron en nivel de expresión y tras la clasificación celular del Instituto Allen, logramos obtener una reducción dimensional por UMAP, utilizando todas las expresiones génicas o también las expresiones diferenciales de proteína ribosómica de los diferentes tipos. Entonces, los resultados que obtuvimos fueron los siguientes. Lo que vemos cuando trazamos un UMAP basado en genes de alto valor, podemos encontrar dos tipos de neuronas, que son las GABAérgicas y las glutamatérgicas, y las vemos representadas aquí en diferentes colores. Cuando realizamos UMAPs basado en la expresión de proteína ribosómica, en lugar de utilizar todos los genes, también podemos ver los genes de la proteína ribosómica expresados en dos clústeres diferenciados aquí. Entonces, aunque la separación no es tan obvia, y como en el primer caso, la expresión de esto también se diferencia claramente en los dos clústeres de neuronas. Entonces, Tasic y colaboradores llegaron a aislar las subclases neuronales en más de 100 clústeres, como los que aparecen aquí, definidos por los siguientes marcadores neuronales que aparecen aquí. La expresión media la podemos ver aquí. En los subgrupos de células están divididos por clase y por subclase. Aquí vemos la clase, aquí vemos la subclase. Y vemos que hay una expresión específica de estos ribosomas en todos los subclases. Una vez definida la expresión diferencial de las RPs, realizamos una comparación a 3 niveles, a nivel de clase, a nivel de subclase y a nivel de clúster. Lo que obtuvimos fue que cuando realizamos un análisis de expresión diferencial comparando dos clases, no encontramos expresiones diferenciales a este nivel. Sin embargo, cuando analizamos a nivel de subclase, encontramos expresiones diferenciales de proteínas ribosómicas, muchas de ellas expresadas por lo menos una vez, que son los números que aparecen aquí. Y cuando analizamos a nivel de clúster, lo que vemos es que en este corte de 1,5, todas aparecen expresadas diferencialmente
por lo menos una vez. Estos resultados están confirmando que las proteínas ribosómicas se expresan de manera diferente en los diferentes tipos y demuestra los beneficios y las ventajas del análisis de célula individual para responder a este tipo de pregunta biológica. También a nivel de subclase, como hemos dicho, aparecen diferentes proteínas ribosómicas expresadas por lo menos una vez, algunas en gran número, en algunos, como podemos ver en la expresión diferencial aquí, y son buenos candidatos para ser analizados. Por ejemplo, en el nivel de expresión RPL21, podemos ver en el UMAP que están expresados altamente. Las neuronas GABAérgicas reflejan una alta expresión en LAMP5. Esto lo sabemos por los sets de datos analizados con SmartSeq. Es lo que se ha obtenido con SmartSeq y entonces lo que hicimos fue analizar las células también, las 4.000 células detectadas, y lo que observamos es una correlación de las proteínas ribosómicas a los diferentes niveles, que es 0,5, y obtuvimos resultados consistentes cuando lo analizamos con Chromium. Por ejemplo, esta proteína, la RPL21, que habíamos visto que estaba altamente expresada en LAMP5, y volvemos a ver cómo con la tecnología Chromium también aparece. Las conclusiones para resumir: la expresión de mRNA de proteínas ribosómicas es heterogénea y específica de los subtipos neuronales. Algunos mRNAs de proteínas ribosómicas son más variables entre las subclases, y la codificación del mRNA para RPL21 se encuentra consistentemente diferentemente expresada. Me gustaría nombrar a los miembros de mi equipo responsables del análisis, el estudiante de máster Joaquín Garat y el doctor José Sotelo, que trabajan en el Instituto de Investigaciones Biológicas de Montevideo, al que todos están invitados a visitar cuando la COVID-19 nos lo permita. Ahora contestaré a las preguntas que deseen realizarme. Gracias, Pablo. Hay un par de preguntas en Slido. La primera tiene dos partes. Voy a leerlo y vemos las dos partes. ¿Son las proteínas ribosómicas iguales y cómo podemos confiar? Vamos a ir a la primera parte. ¿La proteína ribosómica son iguales a nivel celular? Bueno, nosotros estudiamos eso porque nos sorprendió que las correlaciones entre SmartSeq y Chromium eran similares. Nos parecía que había algo que teníamos que estudiar, pero no hemos visto ningún problema en ese sentido. Nosotros no pensamos que ese sea el problema. Las similaridades que presentan son de un 20%, no son muy similares. Y la segunda parte de la pregunta,
sí que está relacionada. La respuesta es no. No son similares. Esa es la primera parte. Luego hay un comentario, es si se puede confiar en... quiere decir, ¿cuál es la pregunta? Si la representación es fiable, sí, están bastante bien caracterizadas las proteínas. Las anotaciones son bastante buenas y sí, es fiable. Y la última pregunta es, nos interesa saber hacia dónde vamos, hacia dónde os encamináis con este trabajo. Vamos hacia la traslación, el control de la traslación, estamos utilizando datasets como un instrumento y nos gustaría continuar con los análisis de las neuronales, ver si podemos realmente ver los mismos resultados utilizando proteínas que lo que vimos al otro nivel. Creo que el camino es ese, seguir con la proteómica, y nos interesan las neuronas porque debido a la gran diversidad que ofrecen y que puede tener implicaciones en otros campos, y es muy interesante seguir analizando cualquier otro dataset para ver el conjunto. Sí, muchísimas gracias. Es muy interesante. Muchas gracias, Pablo.